en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Andrea Mezquita en la cabina central de RPP Lima y Maxi Kiko desde Arequipa los acompañan esta noche, 6 de agosto de 2023. Inmediatamente vamos a tratar el siguiente tema, Andrea, porque la presidenta Dina Boluarte debe viajar mañana, 7 de agosto, para participar en la cumbre amazónica que se realizará en Brasil, tras la autorización dada por el Congreso, por lo que sería la primera vez que la mandataria realice despacho en remoto, lo que sin duda ha generado una serie de controversias. Para tener un análisis legal sobre los efectos que podría tener este viaje de la presidenta a Brasil, conversamos inmediatamente con el abogado procesalista y constitucionalista Richard Alemán. Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Es constitucional el viaje de la presidenta Dina Boluarte para participar en la cumbre amazónica que se va a realizar en Brasil el día de mañana? Bueno, la respuesta inmediata es sí, porque existe la presunción de constitucionalidad de las leyes que emite el Congreso de la República. Entonces, definitivamente esta es una norma de desarrollo constitucional que prevé qué es lo que se debe hacer, ¿no? En caso ocurra lo que esta vez está ocurriendo, porque es un supuesto que no estaba regulado en la Constitución. Por lo tanto, al existir el vacío normativo, el Congreso ha optado por por legislar este supuesto a través de una norma de desarrollo constitucional, como hemos mencionado, ¿no? Algunos congresistas, muy buenas noches, le habla Andrea Mezquita. Sí, algunos congresistas, incluso Jorge Montoya, hemos escuchado hablar de Renovación Popular, que para ellos es inconstitucional porque el artículo 115 de la Carta Magna establece que cuando un jefe de Estado sale al extranjero debe encargar su despacho al primer o segundo vicepresidente, ¿no? Pero como no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Valentín Paniagua, Martín Vizcarra o Francisco Sagasti no dejaron el territorio nacional, es decir, no viajaron. Ahora, ¿qué consecuencias legales podría tener la presidenta Dina Boluarte en el futuro? A ver, estamos analizando la situación en realidad en dos escenarios, ¿no? Uno que es el político, en el cual obviamente todas las opiniones son válidas, ¿no? Obviamente las opiniones de los adversarios políticos del gobierno van a ser generalmente en contra, y el otro escenario es un escenario más legal, constitucional y jurídico, ¿no? Desde el punto de vista de este segundo escenario, como hemos dicho hace un rato, la norma se presume constitucional y hasta que, y si es que esto sucede, el Tribunal Constitucional emita una sentencia declarándola inconstitucional. Esta sentencia en todo caso regirá, si es que se da este escenario, regirá a partir de que se emita. En adelante no tiene efectos retroactivos y por lo tanto no generará que el viaje, por ejemplo, sea tomado como una infracción constitucional, porque cuando se realiza el acto antes de que la norma sea declarada inconstitucional, la norma tenía la presunción de constitucionalidad, estaba vigente además, y además ha sido emitida por el órgano competente, que es el Congreso de la República, quien además ha autorizado el viaje. Por lo tanto, no habría ningún tipo de infracción constitucional. Es decir, ¿podría de repente generar ya en el ámbito político una vacancia? No, ese escenario también lo deberíamos descartar, porque la vacancia es promovida al interior del Congreso, y si el Congreso mismo, como institución colegiada, ha autorizado el viaje, ¿no? Además, sustentado en una norma que ellos mismos han dado para el supuesto que no está regulado en la Constitución, no es posible pues que ellos luego pretendan una vacancia y esta vacancia prospere, porque estarían yendo contra su propio acto. Entonces sería además una situación como una suerte de incentivo perverso, ¿no? Vamos a hacer la norma, vamos a autorizar el viaje y luego vamos a hacer caer por utilizar este término, a la propia presidenta en un supuesto de vacancia.
Así no funciona. Si el Congreso lo ha autorizado. Doctor Richard Alemán, también quisiera que explique a los oyentes, sobre todo, presumiéndose que la norma es constitucional. ¿Qué podría pasar si el Congreso de la República continúa con este afán de poder presentar una moción hasta de vacancia de la presidenta de la República? ¿Hay un vacío ahí? Porque usted indica de que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse. ¿Cuánto tiempo podría tardar este órgano máximo de interpretación de normas en el país en poder emitir una decisión al respecto? A ver, los procesos de inconstitucionalidad, digamos que no son los que determinan la carga procesal, la carga laboral en el Tribunal Constitucional. Generalmente son los habeas corpus, las acciones de amparo, donde hay tal cantidad que son los que demandan el mayor tiempo, digamos el 70%, 80% de las actividades jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Las acciones de inconstitucionalidad son las menos, ¿no? Y un proceso de inconstitucionalidad, y dada la envergadura y la trascendencia de la norma, debería durar más o menos entre 4 o 5 meses, ¿no? Entendemos que ya hay una congresista que está promoviendo esta demanda de constitucionalidad, que nacería a partir de un grupo de congresistas que así lo presentarían ante el tribunal. Pero más o menos es el tiempo estimado que podría demorar el proceso. Y siempre, como hemos dicho hace un rato, los efectos son hacia adelante, no son retroactivos. Y en todo caso, y por ello justamente es que no habría ningún tipo de posibilidad desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, de que se pretenda generar una responsabilidad, como por ejemplo, ¿no es cierto?, intentar una vacancia justamente por este supuesto. Entre 4 a 5 meses para que se pueda resolver. Correcto. Al menos, ¿no? Un pedido justamente, una acción de inconstitucionalidad o constitucionalidad en el TC, si es que, bueno, sí, como usted indica, una congresista pues está ya reuniendo las firmas correspondientes para presentarlo. Pero, es decir, si es que la presidenta viaja en estos momentos, ¿no? Pero al final el TC declara inconstitucional ese acto, aún así no va a perjudicar la situación de la presidenta, porque no es retroactivo, ¿verdad? Es correcto, es lo que se llama el efecto ex nunc, es hacia adelante, ¿no? No podría constituir una infracción constitucional porque hay la presunción de constitucionalidad y el acto está ocurriendo mientras la norma está vigente, ¿no? Y es válida además. Doctor, quisiera que nos explique, por favor, ¿qué es lo que se necesita para que, por ejemplo, en este caso, la congresista Ruth Luque está recolectando firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad precisamente para esta norma que autoriza que viaje a la presidenta Dina Boluarte, en este caso, al no tener vicepresidentes en el país? Bueno, ciertamente juntar no tengo el número exacto en este momento, pero de presentar la demanda, prepararla y con un número determinado que está legalmente establecido, ¿no? De congresistas que firmen esta demanda, simplemente se presenta y luego, como es una demanda de inconstitucionalidad que un grupo de congresistas estaría presentando contra el poder del Estado que ha emitido la ley, que es el propio Congreso, sería el procurador público encargado de los asuntos jurídicos y judiciales del propio Congreso, quien deberá asumir la defensa de la norma. Y empieza el proceso propiamente dicho ante el tribunal, ¿no? Y para usted, ¿era necesario realmente una ley como esta, como la ley 31810, ¿no? Que es la que se cuestiona porque permite el despacho de forma remota, ¿no? Por cuando no hay vicepresidentes. Permite al presidente que se mantenga en el cargo del despacho de forma remota. Bueno, definitivamente las sociedades evolucionan, el mundo evoluciona, ¿no es cierto? Y entonces los supuestos no previstos justamente son consecuencia de esta evolución y de este avance, en este caso, por ejemplo, tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, el legislador de hace 20 años no podía prever
que íbamos a estar en una situación en la cual en la práctica es posible atender un despacho de manera remota, porque así lo hemos venido haciendo no solamente a nivel de instituciones públicas, sino a nivel privado y a nivel mundial, ¿no es cierto? Digamos que gracias, entre comillas, a la pandemia, es que estos desarrollos tecnológicos permiten, ¿no?, las atenciones virtuales, el trabajo virtual, y el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas no son ajenas a estos cambios, y debemos adecuarnos ciertamente a todos estos avances que nos permiten ciertamente poder dirigir, por ejemplo, en este caso, o atender el despacho de manera remota. Estamos hablando de las atenciones ordinarias, ¿no?, del despacho presidencial. Si se presenta una situación extraordinaria en donde se requiere, por ejemplo, un tema que involucre pues la grave afectación a la defensa nacional o a la seguridad nacional, yo creo que debería, en ese caso, en cualquier supuesto, así haya vicepresidente, en cualquier supuesto, cortar el viaje protocolar que se está realizando y regresar. Se hizo alguna vez por una renuncia o por una destitución de algunos fiscales. El presidente Vizcarra cortó un viaje que creo que también era en Brasil y regresó inmediatamente, creo que fue sobre algún año nuevo, algún fin de año, no hace mucho. Y entonces estos son las situaciones en las cuales obviamente se exige, ¿no?, la presencia del presidente de la República. Sí. Pero no podemos ser ajenos a estos avances, a estos avances tecnológicos, y ciertamente no veo yo un matiz de inconstitucionalidad, ya que en la eventualidad de que se presente la demanda, yo creo que no va a prosperar. Muchísimas gracias, doctor Richard Alemans, abogado procesualista y constitucionalista, por aclararnos este panorama luego de que el Congreso autorizara el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil. Andrea, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más en la rotativa del aire.